Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. ¿Quién como tú conoce lo insondable de nuestro corazón? ¿A quién como a ti le pesan nuestros dolores, nuestros errores? ¿Quién podría amar como tú? Nuestra carne débil, Nuestro barro frágil. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. nuestro amor. ¿Quién como tú confía en la mecha que humea en nuestro interior? ¿Quién como tú sostiene nuestra esperanza? Malherida y nuestros anhelos insaciables. ¿Quién como tú espera nuestro sí de amor? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Iremos Si eres la vida y amor, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré? nuestro amor. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Si tú eres nuestra vida. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor. Gracias damos por su sintonía, por estar con nosotros. 4 de la tarde, 38 minutos, ¿verdad? De la tarde.
sofocante el calor, increíble, fuertísimo el calor acá en Managua, Nicaragua. Saludos a los que estamos en este momento integrándonos a esta transmisión. Quiero saludar, hermanos, a todos ustedes en el nombre de Jesús y decirle que nuestro propósito es hablar donde la Biblia habla y callar donde ésta calla. Así que, por favor, bienvenidos, vayan acomodándose, hermanos, porque ya en breve momento estaremos iniciando lo prometido, un estudio sobre Hechos capítulo 15, versículo 1 al 35. Así que saludamos a nuestro hermano Aldo Mexicano. No sé si ya está escuchando nuestro hermano Alfredo Talí, pero en fin, hermanos, vamos a esperar unos minutitos más para que se vayan integrando los hermanos a este estudio de esta tarde. Sí. Gracias por su presencia. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por esta tarde. Permítanos estudiar con nuestros hermanos durante el transcurso de la tarde. Bendice, por favor, a todo nuestro radio se escucha, ciber escucha. Bendice esta radio. Mensaje de amor para salvación a sus predicadores, a cada programa que sea de gran bendición. Padre amado, gracias te damos porque esta semana hemos sido bendecidos con algunos oyentes que deseaban escudriñar la verdad. Padre amado, Señor bendito, cuídanos y que todo lo que hagamos sea para la honra y gloria suya. Permítanos los siguientes minutos para que estudiemos la bendita palabra de Dios con todo el respeto que se merece su palabra. En Cristo damos la gracia y le pedimos estas cosas. Amén y amén. Ya regresamos, hermanos. Solo quiero estar donde tú estás, orando a diario en tu presencia. No deseo adorar lejos de ti, quiero estar cerca de ti. Solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Quiero estar cerca de ti. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria. En presencia es donde siempre quiero estar. Solo quiero estar cerca de ti. Solo quiero estar donde tú estás, morando a diario en tu presencia. No deseo adorar lejos de ti, quiero estar cerca de ti. Yo deseo estar donde tú estás,
habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Quiero estar cerca de ti. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria. En presencia es donde siempre quiero estar. Solo quiero estar cerca de ti. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria. En presencia es donde siempre quiero estar. Solo quiero siempre estar. Quiero estar cerca de ti. Solo quiero estar donde tú estás, morando a diario en tu presencia. No deseo adorar lejos de ti. Quiero estar cerca de ti. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria. En presencia es donde siempre quiero estar. Solo quiero estar cerca de ti. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria. En presencia es donde siempre quiero estar. Solo quiero siempre estar. Quiero estar cerca de ti. Hermanos, hoy en esta tarde quiero disponerme a estudiar con ustedes este hermoso capítulo del capítulo 15 de el libro de los Hechos. Y yo quisiera que ustedes tengan a mano su Biblia, tengan papel y lápiz y vayan haciendo sus anotaciones. Y si tienen ustedes preguntas, por favor, puedan hacerla con toda confianza. Tienen a disposición, hermanos, el chat los chats de la radio, pero también tienen a disposición, ¿verdad?, a través de mi Facebook, Mario José Mendieta @hotmail.com. Ustedes me van a encontrar como Mario José Mendieta Medina, o a través de mi correo. Primero quiero limpiar algunos conceptos que no son bíblicos. Sí, no son bíblicos y no es correcto que sigamos pensando o creyendo que a través de los años hemos aprendido, hermanos,
no los culpo a ustedes, yo también tuve esa dificultad, pero que al final no es como se nos había planteado. Por ejemplo, una cosa que yo quiero que limpiemos en estos momentos es que en Hechos capítulo 15 no hay un concilio o no hubo ningún concilio. Es decir, una reunión donde se tuvo que ver un problema para inventar una respuesta o una solución y que se le diera a esta un carácter doctrinal, ¿verdad? Nuevo. Que es el concepto que se maneja dentro del catolicismo. El catolicismo maneja esta reunión en Jerusalén, ¿verdad? Como un concilio. No, efectivamente no es un concilio y no debe de verse como tal. Por otro lado, hermano, para podernos asegurar que vamos a entender lo que sucedió en Hechos 15 y el por qué se tomaron las decisiones que se tomaron ahí, tenemos que ubicarnos en el contexto histórico, en el antetexto, el texto y después el texto en que se desarrollaron los eventos. Si yo no busco la manera como ubicarme, entonces, hermano, podré tomar yo a la ligera lo que yo debo de leer y de comprender en Hechos capítulo 15. ¿Qué sucedió? Sí. ¿Qué sucedió en Hechos capítulo 15? ¿Qué sucedió en Hechos capítulo 15? Quiero que vayamos a la escritura, hermano, porque vamos a leer bastante. Y después entonces nos ubicamos en el contexto histórico, ¿de acuerdo? Dice así. 15, 1 al 35. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ella, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegado a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Verso 5. Por favor, subrayen el verso 5. Pero algunas de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlo y mandarle que guardasen la ley de Moisés.
Y se reunieron los apóstoles y los ancianos. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Subrayen el verso 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Subrayaron, ¿verdad? El verso 5. ¿Lo subrayaron? Ahora miren entonces el verso. Subrayaron el verso 5. Subrayenlo. Pero también ahora subrayen el verso 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerda la palabra de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé su ruina y lo volveré a levantar. Porque para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo desde el tiempo antiguo. Subrayen el verso 15. Sí, subrayenlo. Y con esto concuerdan la palabra de los profetas, como está escrito. Verso 19. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se le escriba, ¿verdad? Sino que se le escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde el tiempo antiguo tiene en cada ciudad quien le predique en la sinagoga, donde he leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabá, y así la varones principal entre los hermanos. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud.
Por cuanto hemos oído que algunos, por cuanto hemos oído, ¿verdad? Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os ha inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlo a vosotros con nuestro amado Bernabé y Pablo. Hombres que han expuesto su vida por nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os hará saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis bien, haréis pasarla bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniéndose con la congregación, le entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Dios bendiga su palabra en esta tarde. Él creó la tierra, Él creó los cielos, y con mucho esmero al hombre creó. Él le dio la vida y cuidó de ellos. Cuando tuvo hambre, proveyó el pan, y digno es el Señor de toda alabanza. Todo lo creado a Él honrará, y digno es el Señor de toda la honra. Recibe toda gloria por la eternidad. Luego el hombre andaba perdido en el mundo, albergando muerte en su corazón. Pero vino Cristo, derramó su sangre, los lavó con ella y los perdonó. Y digno es el Señor de toda alabanza. Todo lo creado a Él honrará, y digno es el Señor de toda la honra. Recibe toda gloria. Permítanme, hermanos, comenzar diciendo que vamos a dividir el estudio en tres tantos. ¿Le parece? El primer punto a tratar sería ver Digno eres, Señor y Dios nuestro, el
el contexto en que se dieron las cosas, el contexto histórico. Y por tu voluntad existen Sí. y fueron hechas. ¿En qué momento se dieron estas circunstancias y dónde se originó esta situación? Después de definir la controversia en sí, definir la solución de la situación que se estaba presentando, y al final hablaremos un poco acerca de los resultados de esta reunión. Así lo vamos a dividir, hermano. Hablaremos del contexto histórico, hablando de tocante algunas fechas, porque es muy importante que manejemos fechas. 2, hablaremos sobre en qué consiste la controversia. 2, la decisión que se tomó para solucionar esta controversia. Y 3, hablaremos la consecuencia de esta reunión o los resultados de esta reunión. Yo quiero que ustedes, por favor, analicen y anoten, si ustedes creen que pueden hacerlo, y si es de interés estas acotaciones que voy a hacer, lo siguiente. Miren, hermano, la primera mención que se hace del apóstol Pablo fue allá en Hechos capítulo 9, versículo 1 al 19. Y allí es donde Pablo comienza a predicar, ¿verdad? Después de la conversión, y lo hace en Damasco. De Damasco, ¿verdad? Pasa 3 años, ¿verdad? Y regresa en Jerusalén. Es decir, de Hechos capítulo 9, versículo 1 al 19, donde se da la conversión de Saulo y comienza a predicar en Damasco con vehemencia. En Gálatas capítulo 1, versículo 17, dice de que Pablo se queda durante 3 años en Jerusalén. Ahora, si nosotros le damos posible fecha a la conversión de Pablo, entonces diríamos que Pablo, ¿verdad?, se convierte aproximadamente o cerca del año 35 después de Cristo. Sí, después de Cristo. Al convertirse y comenzar a predicar en Damasco, y dura 3 años, entonces diríamos que pasaría 35, 36, ¿verdad? Y llegando el 37, Pablo regresa a Jerusalén. Pablo regresa a Jerusalén, que es lo que encontramos en Hechos capítulo 9, versículo 23 al 26. Pero nace cierta enemistad que yo necesito que ustedes manejen, porque Pablo desde su conversión hasta su muerte tuvo que enfrentar 2 tipos de dificultades.
primeramente con judíos, ¿verdad? Con judíos naturales que eran del grupo con quien él andaba persiguiendo a la iglesia, y que después ellos se convirtieron en perseguidores del apóstol Pablo. Sí, usted y yo debemos de aprender que donde andaban el apóstol Pablo, andaba ese grupo de judíos que andaban acosando al apóstol Pablo, que le estaban buscando un pero, que mal disponían al apóstol Pablo. Y no se cansaron hasta que hallaron el momento propicio o el tiempo propicio para poder hacerle daño al apóstol Pablo. De ahí entonces, hermanos, que ciudad donde andaba el apóstol Pablo, donde el apóstol Pablo andaba, siempre andaban siguiéndole. De manera tal que cuando Pablo escribe la segunda carta a los Corintios y comienza a decir lo que él ha sufrido, él siempre dijo que, y vayamos a la escritura, hermanos, para que miremos cómo describía el apóstol Pablo su sufrimiento. ¿Ya? Segunda de Corintios, capítulo 1. Miren lo que dijo el apóstol Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 1. ¿Ya? Y dice de la siguiente manera. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. ¿Ya? Pero antes de expresar esto, miren lo que dice el versículo 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal manera que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y llegó un momento el apóstol Pablo de decir, perseguido, apedrado, apaleado. ¿Y eso por quién? ¿Y por qué? Por causa de la predicación del evangelio de salvación. Por causa de la gracia. ¿Y quién le proporcionaba tal sufrimiento? Su mismo grupo y amigos que anduvieron primeramente con él en la persecución de la iglesia primitiva, y después cuando Pablo, ¿verdad? Cuando Pablo obedece al evangelio y comienza a predicar el evangelio, entonces como que le estaban dando, ¿verdad?, una cucharada de su propio jarabe. Esta presión la ejercieron especialmente los fariseos. No se olviden, hermanos, que las sinagogas donde el apóstol Pablo comenzó a iniciar
la predicación del evangelio en la ciudad donde andaban. De una y otra manera estaban ahí representados. Lo que eran saduceos, los que eran fariseos, habían escribas. Entonces, entendamos por favor esto. En Hechos 9:30, Pablo huye a Tarso, ¿verdad? Cerca del año 39 después de Cristo. Y años después, por el llamamiento que le hizo Bernabé para ir a consolidar la fe de la primera congregación gentil en Antioquía, entonces Pablo regresa aproximadamente, hermano, entre el año 43 después de Cristo. Eso es lo que nosotros encontramos, hermanos, en Hechos capítulo 11, versículo 25. Y ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver esto, hermano, con Hechos 15? No, es que si usted no aprende esto, ¿verdad, hermano Talí? Si no aprendemos el contexto histórico de cómo sucedieron las cosas, nos vamos a enredar en Hechos capítulo 15. Pablo regresa, ¿verdad? Pablo regresa a Jerusalén con Bernabé en el año 44, ¿verdad? Y lo hace en tiempo en que traían una ayuda, ¿verdad?, de parte de la iglesia gentil de Antioquía, que proveyeron lo necesario porque un profeta había anunciado una gran hambruna en Judea. Se regresan, ¿verdad?, a Antioquía y, hermanos, se da el primer viaje misionero, el primer viaje evangelístico, patrocinado o sostenido por la iglesia en Antioquía, ¿verdad? Antioquía de Siria. Antioquía de Siria. Este viaje inicia entre el año 44 al año 48 aproximadamente. Aquí es donde yo quiero hacer un paréntesis, detenerme acá. Salude a los que están pendientes de la transmisión. Salude, hermana María Elena Solí, María Elena de Solí, a nuestro hermano Jorge Pérez, a nuestro hermano Alfredo Salí y a nuestro hermano Aldo Mexicano. Estamos en un primer punto, hermano, entender el contexto histórico antes de tocar Hechos 15. ¿Estamos de acuerdo? Hermano Alfredo Talí, dije Solí, no, es Alfredo Talí. Hermanos, del año 46 al 48, ¿verdad? Hay otros que dicen que comenzó el año 44. Sí. Hermano, sale Pablo a hacer su primer viaje misionero. Que esto usted lo encuentra, hermano, en Hechos capítulo 13, versículo 1, hasta Hechos 14, 28. No lo vamos a leer, tómelo como referencia. Hechos capítulo 13, versículo 1, hasta el 14, 28. Y allí usted se va a dar cuenta de cómo donde el apóstol Pablo andaba predicando, detrás de ellos
haciéndole presión, haciéndole escándalo, hablando mal de ellos, tratando de indisponer a la gente, especialmente a los judíos que vivían en esa ciudad, para que estuviesen en contra del apóstol Pablo. Este es el primer grupito, hermano, el primer grupo que el apóstol Pablo, ¿verdad?, encuentra como grupo de oposición. Ahora, ya teniendo presente esto, cuando Pablo termina su viaje misionero y se da cuenta de la maravilla de Dios, del poder del evangelio, de las muchas conversiones, de las congregaciones establecidas en distintas partes de ese entonces, los hermanos en Jerusalén oyen de la gran noticia, porque donde Pablo viene bajando, él viene diciéndole a los hermanos, compartiendo con los hermanos, de cómo su primer viaje ha sido lleno de bendición, lleno de conversión. Y llegan a Antioquía. Y estando en Antioquía de Siria, ellos le dan un informe a los ancianos del resultado glorioso del excelente trabajo que se hizo. Indudablemente, Pablo le comentó a los hermanos sobre la presión, sí, sobre la expresión, sobre la presión que ejercía los judíos, ¿verdad?, que en su mayoría eran fariseos y que estaban en contra de la actividad evangelística del apóstol Pablo. Pero ahora entonces sale otro grupito, que es el que aparece en Hechos capítulo 15, versículo 1. Este grupito que aparece en Hechos capítulo 15 no es el mismo grupo que andaba detrás de Pablo. No. Miren, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿De dónde salieron esto? El verso 5 te lo dice. Pero algunos de la secta de los fariseos que había creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlo y mandarle que guarden la ley de Moisés. Y Santiago, ¿verdad?, lo identifica más claramente en el versículo 24. Por cuanto hemos oído que algunos, ¿verdad?, que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y guardar la ley. Esto, con el tiempo, fueron entonces conocidos como los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Eran judíos de los grupos de los fariseos que habían creído en el evangelio, que obedecieron, y después salían a las congregaciones, ¿verdad? Salían a las congregaciones
de los gentiles para irlo a perturbar con cosas de la ley, especialmente con el asunto de la circuncisión, especialmente con la observancia de determinada práctica de la ley, de manera tal que inician, ¿verdad? Así es, hermano Farid. Gracias por la información. Estas personas, ¿verdad?, ocasionaron en diversas congregaciones donde ellos andaban dificultades. Y, hermanos, llegaron a Antioquía de Siria y debatieron con los hermanos ahí, especialmente con Pablo y Bernabé, de manera tal que los ancianos encaminaron a Pablo y a Bernabé para que fueran a Jerusalén y trataran este asunto de forma y de fondo. Sí, de forma y de fondo. Que se aclarara el asunto. Miren, hermanos, es triste la actitud de estas personas, que mientras el apóstol Pablo se andaba quebrando la espalda, llamando a los gentiles a la conversión y a la salvación, ellos llegaran a ponerle tropiezo. Y aparentemente, hermanos, si esto fue al final del año 48, cuando termina el primer viaje del apóstol Pablo y regresan a Antioquía, y estando en Antioquía, entonces se dio esta discusión no muy pequeña. Entonces quiere decir que para el año 49, hermanos, en cualquier momento de ese año, se dio esta reunión en Jerusalén. ¿En qué consistía el problema? Ya lo leíamos, ya lo decíamos. Era la imposición de algunos hermanos que habían salido de la secta de los fariseos y que se habían bautizado, en quererle imponer a los gentiles, ¿verdad?, la observancia de la circuncisión y mandarle que guarden la ley de Moisés. Ahora, esto no fue fácil. Eso no terminó allí, hermano. Sí, eso no terminó allí. Por ejemplo, hermano, fíjense que cuando se escribieron algunas cartas, si no me recuerdo, y me ayudan los que me están escuchando, el caso de Gálatas. Carta es una obra apologética. Es un debate que el apóstol Pablo abre para contrarrestar la falsa doctrina de practicar la ley ya estando en el evangelio. ¿O me equivoco, hermano? ¿Me equivoco? ¿Me equivoco, hermano Aldo? ¿Hermano Jorge? ¿Hermano Alfredo Talí? ¿Me equivoco?
No, revisen el libro de los Gálatas y ustedes se van a dar cuenta cómo el apóstol Pablo comienza a argumentar la no vigencia de la ley y a probar desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de la ley y de los profetas, cómo la ley ya no está en vigencia. Ya no digamos el libro de Romanos. El libro de Romanos tiene también lo suyo. Colosenses capítulo 2, versículo 11 al 16. Y viene concluyendo el 16, 17 y 18. Dice que nadie os juzgue, ni en comida, ni en bebida, ni en día de fiesta, ni en sábado. Y en Efesios capítulo 2, versículo 14 al 16. Debemos estar claros, hermano. Esta reunión que se dio en Jerusalén efectivamente sirvió de algo para tomar ciertas medidas de corrección. Pero esto, hermanitos, lamentablemente desubicado, no guardaron la decisión que se habían tomado y andaban de congregación en congregación, todavía ocasionando dificultad. Sí. Quiero buscar una información, hermano. Permítame, quiero buscar una información. Porque voy a darle... Porque se dio algo en Galacia. Permítame, hermano, para comentarle algo que se dio en Galacia. Sí. ¿Se acuerdan lo que pasó ahí? Sí, se acuerdan, ¿verdad? Llegó Pedro a visitar a los hermanos en Galacia. ¿Sí? Ajá, hermano. Aquí lo tengo. Dicen que Pablo visitó en 2 ocasiones la iglesia en Galacia. La primera vez en los años 47 y 48. Y después volvió en su segundo viaje misionero. En una de esas visitas, ¿verdad? En una de esas visitas se dio una situación desagradable. ¿Alguien se acuerda qué situación se dio ahí? Vayamos, hermanos, a Gálatas, capítulo 2, ¿verdad? Gálatas, capítulo 2. Dice así. Gálatas, capítulo 2. Permítame. Aquí voy, ya se lo doy. La información está aquí. Ajá. Es donde Pablo reprende a Pedro. ¿Sí? Pablo reprende a Pedro. Ya estamos por acá. Me gustaría leerle esto, hermano. Mire una cosa. Capítulo 2, versículo 1 al 14. 2:1 al 14. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito.
Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a la esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese en vosotros. Porque lo que teníamos reputación de ser algo, lo que hayáis sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace la acepción de personas. A mí pues lo de la reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dado, Jacobo y Cefa y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, la cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando vino Pedro a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaba también los otros judíos, de manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y el verso 14 dice: cuando lo miré que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligar a los gentiles a judaizar? Hermano, esto era un problema, esto era un problema. Y Pablo tuvo que decírselo a ellos. Pablo tuvo que señalárselo a ellos porque dice, este problema lo tenemos antes que viniesen los hermanos delegados por Jacobo. No que estos que causaban problemas eran enviados por Jacobo, no. Sila y Judas, antes que ellos vinieran aquí en Antioquía, estos hermanos nos estaban ocasionando ya problemas. ¿Ya entendimos esto, hermano? ¿Ya entendimos? Entonces, se decía, hermano, ¿verdad? Y vamos a corregir una fecha ahí. Por eso hay que tener cuidado. ¿Y qué es lo que queremos corregir ahorita en la fecha? El primer viaje se dio entre el año 47, ¿verdad? Entre el año 47 y 48. En el 49 se dio la conferencia en Jerusalén. Pero en el año 51 al 51 se dio el segundo viaje. 50, 51 aproximadamente, y sucesivamente así. Lo que yo quiero decirle, hermano, es que este problema de los judaizantes no es un problema nuevo, no lo era. Y Pablo tuvo, cuando escribió en todas las cartas, en las 13 cartas,
tener que ir aclarando punto por punto, hasta decirle en determinado momento, ¿verdad? En Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 12, vayamos, hermanos. Tuvo que decir el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, 10 al 12. Miren lo que dijo. Porque todo lo que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Pues Cristo está maldito todo aquel que no permaneciese en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ella. Y el 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ya lo he ubicado a ustedes en el contexto histórico. Y quiero ir cerrando este argumento. Este es mi primer argumento. Primero, Pablo en su ministerio y hasta el día que fue apresado en Jerusalén y hasta el día que fue llevado a Roma y después que salió en Roma, siempre trabajó bajo presión, bajo persecución, bajo amenaza, bajo sufrimiento. Y encima de eso, salió de la iglesia un grupo de hermanos que antes eran fariseos, pero que ahora andaban donde Pablo andaba predicando o había establecido obra, queriéndole imponer a los hermanos la práctica de la ley. Hablando de la circuncisión, hablando de practicar determinadas cosas de la obra de la ley. ¿Qué decían ellos? No, usted debe de creer, usted debe de arrepentirse, usted debe de confesarse, usted debe de ser bautizado, pero además de ser bautizado, usted se debe de circuncidar. Y debe de guardar ciertos preceptos de la ley, contradiciendo en sí el verdadero propósito de la ley, que solamente fue dada para el pueblo de Israel. Detengámonos acá, hermanos. Si tienen alguna pregunta, estoy preparado para que ustedes me lo puedan hacer llegar. Ya regresamos. Gracias te doy, Señor, porque dejaste que este tiempo que ha pasado lo viviera entre espasmos de asfixia y no volviera al polvo con el cual me modelaste. Gracias también, Señor, porque te siento cuando me falta el aire ya muriendo. Me devuelves la vida con tu aliento. La vida y la muerte así no las comprendo, pues si quiero vivir, muero al momento, y con solo morir ya estoy viviendo. Gracias te doy, Señor, porque llenaste mi alma de una dicha verdadera y mudaste el desierto en cementera, donde creció el amor que en mí
sembraste. Gracias también, Señor, porque te siento cuando me falta el aire ya muriendo. Me devuelves la vida con tu aliento. La vida y la muerte así no las comprendo, pues si quiero vivir, muero al momento, y con solo morir ya estoy viviendo. Gracias te doy, Señor, por el anhelo de servirte en mi existencia transitoria. Ya de regreso con ustedes, amados hermanos, gracias damos a Dios por el estudio de esta tarde. Estamos estudiando Hechos capítulo 15, versículo 1 al 35. De el capítulo 1 al 5, hermano, se presenta la dificultad. Ya no vamos a abordar cuál era la dificultad, ya lo dijimos. Eso usted lo puede encontrar en el verso 1, en el verso 5, ¿verdad? Y en la parte donde Jacobo dijo que sabemos, ¿verdad?, de estas personas que han salido de aquí, pero que nadie lo ha mandado. Sí. Eso está, ¿verdad? Esa expresión la tenemos en Hechos capítulo 15, ¿verdad? Ya se lo vamos a decir, hermano, para que ya lo tengan presente. ¿Cuál era el problema? Querían imponer la circuncisión. Querían imponer la obra de la ley en medio de los gentiles. ¿Ya? Así es. Ahora, todas las partes se escucharon. ¿Sí? Todas las partes hablaron. Hablaron los apóstoles por boca de Pedro. Hablaron los varones y los ancianos que estaban en Jerusalén. Jacobo habló en nombre de los ancianos y de la iglesia. Aparentemente, escúchese bien, los motivos no justifican las acciones. Y por muy buenas intenciones que estos hermanos habían tenido, no justifican el hecho de llegar a desordenar a las congregaciones establecidas, hermano. Y lógicamente tampoco justifica querer aumentar al evangelio más de lo que ya había sido planteado. Por eso que el apóstol Pablo dijo en Gálatas: y si un ángel del cielo anunciare otro evangelio, y aclara, no es que haya otro evangelio. Lo que los
hermanos fariseos estaban haciendo era añadirle al evangelio y lo estaban adulterando. ¿Y cuál era el otro asunto? Es que estos hermanos todavía no estaban ubicados en el lugar, hermano, en que estaban. Ellos estaban pensando todavía en el judaísmo, en sus conceptos, en sus rituales, en su ordenanza. Eso era preocupante, hermano. Era muy, pero muy preocupante, hermano. De manera tal que tuvieron que bajar los hermanos tuvieron que hablar, conversar y darse cuenta, hermanos, que habían dolo. Sí, dolo en el trabajo que ellos estaban realizando. Y que en vez de edificar a la iglesia gentil, la estaban destruyendo, la estaban dividiendo. ¿Cuál era el problema? Que los gentiles eran idólatras. Que los gentiles fornicaban. Que comían de animales ahogados. Que comían sangre. Esa era la preocupación. Pues si hubieran sido maduros, si hubieran sido espirituales y adultos, se hubieran sentado con los apóstoles, con los ancianos de Jerusalén y hubieran expuesto esta situación. Pero no lo quisieron. Miren, hermano, tuvieron que andar en las congregaciones ocasionando problemas, discusiones. Y por eso el apóstol Pablo en el Lucas, en el capítulo 1, el capítulo 15, hermano, miren cómo lo describe. Miren lo que dice. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Y el 2 dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, no pequeña con ellos. Clase de alboroto, hermanos, que hicieron. ¿Qué escándalo habrán hecho? Que fue notorio. Eso llamó fuertemente la atención. Que los ancianos en Antioquía dispusieron de que Pablo y Bernabé viajaran de manera emergente a Jerusalén. Y ya estando en Jerusalén, oímos el testimonio del apóstol Pedro, del capítulo 7, del versículo 7 al 11. ¿Y qué es lo que dijo básicamente Pedro? Primero, que eso era algo ya de conocimiento público. Que los gentiles estaban gozando ya de la comunión con Dios. Que Dios también escogió a los gentiles para la salvación. Que también los gentiles recibieron, o Dios le dio, el Espíritu Santo. Y Pedro no hizo ninguna referencia a la incircuncisión, simplemente porque el Evangelio no se trataba de obra de la carne, sino que era un asunto de fe. Y deja sentado Pedro
que la salvación es por gracia. Sí, es por gracia. No por obra, para que nadie se gloríe. Miren la intervención de Bernabé y Saulo. Del 7 al 11 habla Pedro. ¿Sí? Y el 12, Pablo volvió a repetir, volvió a enseñar, volvió a decirle cuán grandes señales y maravillas Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Interviene Jacobo. Apela al testimonio de Pedro. Sí, ya Pedro no había dicho tocante a esto. Apela al testimonio de los profetas. ¿O es que acaso, hermano, ustedes no saben que lo que se está cumpliendo es lo que el profeta ya había señalado? Sí, hermano. Nada de lo que se estaba haciendo fue por accidente o fue por error. Y cuando convence a los oyentes, a los ancianos, a las iglesias y a los apóstoles, propuso el correctivo. Propuso la propuesta que es la que encontramos del 19 al 21. Ya tenemos lo que Pablo dijo y Bernabé. Ya tenemos lo que Pedro dijo. Aquí tenemos lo que los profetas dijeron sobre esto. Y dice entonces, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, fornicación, ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempo antiguo tiene en cada ciudad quien le predique en la sinagoga, desde donde he leído cada día reposo. Tal consejo de un hombre que en ese momento, hermano, estaba hablando no por boca de él, sino por el Espíritu Santo, gustó a la iglesia, a los ancianos, a los apóstoles. Y esa era la solución del asunto. En esta propuesta, Santiago tocó 4 ejes fundamentales, no de la religión judía, sino de los principios morales de Dios. Planteada no desde el inicio de la ley, sino desde antes de la ley. Dios condenó la idolatría en medio de su pueblo. Dios condenó la fornicación. Dios condenó el comer animales ahogados con su sangre. Y también condenó a aquellos que comían sangre o que tenían sangre como alimento.
práctica que no podemos negar, que entre los gentiles eran común y corriente. Y que ante la presencia de Dios era pecado. Se le escribió, se eligieron a 2 emisarios para que acompañaran a Pablo y a Bernabé, para que estos fueran de regreso a la iglesia en Antioquía. Y allí fueran a dejar las respectivas disculpas y aclaraciones sobre el tema. ¿Cuáles fueron los nombres de estos emisarios? Judas, Barsabás y Silas. Del versículo 23 al versículo 29, la iglesia en Jerusalén escribe una carta a la iglesia gentil. Firman la carta a los cristianos gentiles, los apóstoles, los ancianos y toda la iglesia. Pero le dejan entrever la preocupación de advertirle a los hermanos que no participen de idolatría, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Y cuál fue la decisión final? Si hicieran esto, bien hacéis. Hermanos, para concluir, los hermanos del verso 25 al 35, del verso 25 al 29, le escriben la carta diciéndole de la siguiente manera: nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlo a vosotros con nuestro amado Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, la cual también dé palabra o hará saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os atengáis de los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. No comerán cosas de ahogados, animales ahogados en sangre. No comerán sacrificios de ídolos. No fornicarán y no comerán sangre. De las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis pasarlo bien. Versos 30 al 35. Consecuencia de la reunión en Jerusalén. Versos 30 y 31. Así pues, que fueron enviados, descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación entregaron una carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Terminó el conflicto. Terminó la controversia. Controversia que, si hubiera habido madurez y conocimiento, no hubiese sucedido y no hubiera causado grandes males en la congregación en Antioquía, ni en las congregaciones de gentiles.
nos habla de las labores que hicieron Judas y Silas. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Pasando algún tiempo ahí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que lo habían enviado. Se fue tranquilo Judas. Sí, se fue tranquilo. Se fueron en paz. Pero Silas se queda en Antioquía, contagiado por el amor, la unidad, la efervescencia, la fe fuerte y el constante trabajo, oración y ayuno que los hermanos en Antioquía hacían. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Ahí está la explicación, hermano. Sí, ahí está la explicación. De Hechos capítulo 15, versículo 1 al 35. Ya regresamos para despedirnos. Gracias te doy, Señor, porque dejaste que este tiempo que ha pasado lo viviera entre espasmos de asfixia y no volviera al polvo con el cual me modelaste. Gracias también, Señor, porque te siento cuando me falta el aire ya muriendo. Me devuelves la vida con tu aliento, la vida y la muerte así no las comprendo, pues si quiero vivir, muero al momento, y con solo morir ya estoy viviendo. Gracias te doy, Señor, porque llenaste mi alma de una dicha verdadera y mudaste el desierto en cementera, donde creció el amor que en mí sembraste. Gracias también, Señor, porque te siento cuando me falta el aire ya muriendo. Me devuelves la vida con tu aliento, la vida y la muerte así no las comprendo, pues si quiero vivir, muero al momento, y con solo morir ya estoy viviendo. Gracias te doy, Señor. Con mucho pesar, hermanos, ya estamos retirándonos de esta transmisión. Quiero agradecer a los más de 25 personas que estuvieron pendientes de esta transmisión. Si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, estamos disponibles, hermanos, para usted. Esperamos que este mensaje o esta lección bíblica haya sido de gran beneficio espiritual en la edificación de cada uno de ustedes, mis oyentes. No es fácil,
Sí, no es fácil consolidar las ideas para poderlas expresar en una hora, en hora y media. Lo importante es que ya tenemos un comienzo, hermano. Un comienzo para que usted y yo podamos seguir investigando más de estos versículos. Gracias damos a nuestra hermana María Elena Solís, nuestro hermano Jorge Pérez, Alfredo Talí, Aldo Mexicano y a todos los hermanos que están detrás de su tablet, su computadora, su teléfono, escuchando este mensaje. Gracias, hermano. Dios le bendiga a todos. Nos vamos a despedir con una oración. Padre Celestial, gracias damos por su bendición. Bendícenos a todos y que este mensaje ha sido de bendición y de edificación. Cuida de nuestros hermanos oyentes. Cuida, Padre Santo, a cada uno de los hogares donde esta radio entró hoy y entrará a través de los tiempos. Padre Santo, gracias te damos porque tú eres grande y maravilloso. Y porque sabemos, Padre Santo, que usted nos da el conocimiento para poderlo compartir con los demás. En Cristo damos la gracia y le pedimos todas estas cosas. Bendícenos a todos. En Cristo le pedimos estas cosas. Amén y amén. Solo quiero estar donde tú estás, orando a diario en tu presencia. No deseo adorar lejos de ti, quiero estar cerca de ti. Solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás, quiero estar cerca de ti. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria. En presencia es donde siempre quiero estar. Solo quiero estar cerca de ti. Solo quiero estar donde tú estás, morando a diario en tu presencia. No deseo adorar lejos de ti, quiero estar cerca de ti. Yo deseo estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás, quiero estar cerca de ti. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria. En presencia es donde siempre quiero estar. Solo quiero estar cerca de ti. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria. En presencia es donde siempre quiero estar. Solo
estar, quiero siempre estar, quiero estar cerca de ti. Solo quiero estar donde tú estás, morando a diario en tu presencia. No deseo adorar lejos de ti, quiero estar cerca de ti. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria. En presencia es donde siempre quiero estar. Solo quiero estar cerca de ti. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria. En presencia es donde siempre quiero estar. Solo quiero estar, quiero siempre estar, quiero estar cerca de ti.